Bien. De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, hoy va a haber una nueva instancia de la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández, después de que ayer la ex primera dama se presentara ante el consulado argentino en Madrid y presentara un escrito de 20 páginas, estaba leyendo algunos de los detalles ahora mismo, donde ella da cuenta de una relación violenta desde el comienzo con Alberto Fernández, incluso relata que la relación de maltrato psicológico arrancó muy temprano en el vínculo entre ellos. Dice que hace 14 años que arrancó esa relación y que le propuso comprometerse en un viaje a París en el 2016. Es decir, en aquel momento todavía gobernaba Mauricio Macri y Alberto Fernández estaba muy lejos de estar cerca de ser presidente. Nunca imaginó que después de una reconciliación con Cristina Fernández de Kirchner los sucesos lo iban a llevar hasta la presidencia. Pero aún antes de que eso ocurriera, según relata Fabiola Yáñez, ella vivía en una situación de maltrato que la llevó a lo que ella llama violencia reproductiva, porque dice que después de que se comprometieron, ella queda embarazada y que, según ella, Alberto Fernández la induce al aborto diciéndole que no estaban preparados, que el vínculo era muy incipiente, y eso es lo que ella considera violencia reproductiva por haber sido como de alguna manera empujada a tomar una decisión de esas características, que dice que después la asumió en la depresión, que eso la llevó a tener un tratamiento en INECO. INECO es el Instituto de Neurociencia que dirige Facundo Manes, a quien Alberto Fernández había mencionado en algún momento como diciendo que ella tenía problemas psiquiátricos y que de esto iban a poder dar cuenta. Manes dijo que él personalmente no la atendió y que tampoco desconocía exactamente qué tipo de tratamiento, si es que alguna había tenido en INECO. Ella lo que dice es que ahí le empiezan a dar medicamentos que influyeron también de alguna manera como en su ánimo para tranquilizarla. Y todo esto, según Fabiola Yáñez, continúa en Olivos y recrudece, sobre todo a partir de la fiesta durante la cuarentena de su cumpleaños, que después termina un año más tarde con la difusión de las fotos, el impacto en la opinión pública que tuvo aquello, dado que, esto agrego yo, no es que dice el papel todo esto, pero digo, el impacto que tuvo en la opinión pública, dado la enorme cantidad de restricciones que habían significado tantos sacrificios para los argentinos, que además Alberto Fernández violaba por una situación tan frívola, dado el contexto, como poder celebrar un cumpleaños, ¿no? La cuestión es que ella dice que después de eso la empiezan a culpabilizar por la derrota electoral, que la situación empeora y que empieza a recibir golpes, hasta que una noche, durmiendo en Olivos, dice que estando en la cama en Olivos, habían discutido, como ya era habitual, y que en ese contexto le pega desde el lado de la cama un terrible golpe de puño, y que ella le dice, ¿qué me hiciste? Se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión. Al otro día el ojo empezó a ponerse rojo, no había nacido Francisco aún, dice Fabiola en este escrito, dice que ahí empieza un periodo en el cual ese ojo empieza a convertirse en un moretón, que es aquella foto que difundieron en su momento los medios de comunicación, que ella dice que el origen de ese golpe proviene de esa piña que le dio, que dice que se le empezó a generar el moretón con el correr de los días. Y da cuenta de una intervención, dice Fabiola Yáñez, del jefe de la unidad médica presidencial, el doctor Guillermo Saavedra. El doctor Saavedra, que evidentemente va a ser citado a declarar, como muchas de las personas que menciona Fabiola Yáñez en su escrito. Otra de las personas a las que menciona también es Ayelén Massina, la última ministra de la Mujer, con quien dice que compartió un viaje en Brasil y que allí ella le refirió esta situación, y según Fabiola Yáñez, Ayelén Massina simplemente le dijo, venía a verme al Ministerio de la Mujer, pero no tomó más medidas. Lo que dice la ex titular del Ministerio de la Mujer es que le habló de una situación en la que no podía salir a la calle y de una situación agobiante respecto de cómo la trataban los medios de comunicación, pero que no le habló de golpes de parte de Alberto Fernández. Bueno, la cuestión es que
da una situación bastante detallada respecto de cómo era la convivencia, las peleas permanentes. Habla de que sobre el final de la relación había cachetazos permanentemente, que él le decía, te voy a hacer pasar por enfermo, terminemos esto de una vez por todas, que amenazaba permanentemente con quitarse la vida en caso de que ella lo dejara, que amenazaba con quitarle a la tenencia a Francisco una vez que Francisco ya el nene había nacido. Esto fue en Olivos, tiempo después de la difusión de las fotos de Olivos. Bueno, cuestión que a todo esto Alberto Fernández le respondió a través de un reportaje que publicó finalmente el diario El País de España. Originalmente el diario El País había tomado la determinación por recomendaciones de su editora de temas de violencia de género de no intervenir, no publicar sin tener la posibilidad de que Fabiola Yáñez le conteste. Es una nota muy prudente porque fundamentalmente le da prioridad a las acusaciones de Fabiola Yáñez y contrapone con algunas de las respuestas que va haciendo Alberto Fernández. Alberto Fernández ahí lo que dice es: yo nunca le pegué a una mujer. O sea, ahí hay una situación de una contraposición muy clara, ¿no? Fabiola Yáñez dice, ese ojo en compota fue una piña que me dio y puede dar testimonio de eso el médico de la unidad presidencial. Ahí hay algo muy concreto para dirimir, muy concreto. Y Alberto Fernández dice, yo nunca, jamás le pegué a una mujer. Es también una afirmación de una contundencia que contrasta con cachetazos, piñas y todo lo demás. Porque todo lo demás, las discusiones, él dice sí haber tenido discusiones vehementes, algunas más vehementes que otras, refiere a Alberto Fernández, pero insiste en que esa vehemencia nunca se tradujo en violencia física. Esto es lo que él dice. Lo otro que él dice es que, bueno, que hay cuestiones que tienen que ver con la situación anímica, psíquica de Fabiola Yáñez, que él no va a ventilar ahora, sino que solamente va a dar cuenta de eso ante la justicia. Y curiosamente, los chats de las conversaciones entre él y Fabiola Yáñez de 2 años consecutivos, 2022 y 2023, refiere a Alberto Fernández, según le dijo al diario El País, que se borraron. Es rarísimo, ¿no? Que se borren 2 años consecutivos de conversaciones. Y eso es parte de los chats que Fabiola Yáñez había sacado captura de pantalla y le había mandado a María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández, donde ella le decía hace 3 veces que me pega físicamente y que él le contesta, estoy cansado, estoy agobiado. Contrastado con eso, él dice, bueno, puede ser que yo le haya contestado eso porque realmente pasé situaciones de mucho agobio durante la presidencia. Pero el punto de Alberto Fernández es, dice, yo acepto que en circunstancias como estas la palabra de la víctima o la denunciante o la presunta víctima tiene un poder tal que toca defenderse. No es que la presunción de alguna manera cambia, en el sentido que la presunción de inocencia se revierte y en realidad ante una acusación de estas características la presunción es que sos culpable y tenés que ir a los tribunales a probar que efectivamente sos inocente de los cargos que te imputan. Ese es el proceso que va a empezar hoy con la declaración. A las 10 de la mañana está previsto que Fabiola Yáñez declare finalmente ante el fiscal de la causa. Una primera cosa que están discutiendo es dónde va a continuar esa causa judicial, si en los tribunales de Comodoro Pi, donde quiere Fabiola Yáñez que la causa continúe, o en los tribunales de familia de San Isidro, que es a donde la quiere mover Alberto Fernández. Después están las estrategias judiciales también, ¿no? Ella refiere violencia en Comodoro Pi, seguramente porque más allá del relato, pero digo, al referir esto, una posibilidad es que le permita mantener la jurisdicción que es la de Comodoro Pi. La otra cuestión, para mí también, más allá de esto y de la gravedad de toda la información que ella sigue aportando y que Alberto Fernández va a tener que contestar. Yo lo que insisto, y ayer lo hablábamos con Hugo Alconadamón, que también han aparecido a lo largo de esta secuela y el impacto que tuvo, cuestiones muy puntuales que lo van a complicar y fuertemente en la causa de los seguros, porque Daniel Rodríguez, el intendente, lo hablábamos ayer con Hugo, y yo insisto que eso va a ser, me parece muy gravoso para Alberto Fernández en la causa de los seguros, porque el tema era cuánto había intervenido él o no personalmente en que el esposo de María Cantero, su secretaria privada, obtuviera ciertos contratos como intermediario de seguros en distintas dependencias. Y los chats muestran a María Cantero permanentemente insistiendo, diciendo atrás de esto, ¿no? Fíjate, tal cosa, etcétera. Ahora, ¿Alberto Fernández tenía algo que ver? Bueno, había un préstamo de $20.000
prestamista bastante generoso, que según Alberto Fernández nunca pagó, según su declaración jurada, que le había hecho el marido María Cantero. Pero ahora se sabe que durante el periodo en el que Daniel Rodríguez no bombero, policía, que había sido jefe de la custodia Alberto Fernández cuando él era jefe de gabinete, y que durante el periodo en el cual Alberto Fernández estuvo fuera del poder, trabajó para el marido de María Cantero, casualmente. Y luego, cuando estaban los ingresos, las personas que iban a Olivos, cuando iba el marido de María Cantero, no quedaba registrado. Y era ese jefe y intendente de Olivos al que le hacían grandes regalos. ¿Y dónde vive hoy? Él en una propiedad del broker de seguros investigado por estos contratos. Yo creo que ese frente judicial para Alberto Fernández también se está complicando y mucho.